Buenos días, amables televidentes. Arrancó el Telematutino 11 en este jueves 2 de marzo. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenos días, Mercy. Hola, buenos días. Encantada de estar de nuevo aquí con ustedes en su programa. Hoy tenemos un invitado muy especial donde vamos a tocar temas importantísimos y es el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano Dominicano. Con él tendremos muchos temas y muchas preocupaciones que yo creo que la compartimos casi todos los dominicanos. Exacto. Antes de arrancar con los comentarios, Mercy, felicitar rápidamente a República Dominicana por el tema de lo de anoche que ganaron frente a Venezuela. Óyeme, eso fue un juegazo. No. 7-5. Ese último inning no era prueba de cardíacos porque, óyeme, fue un momento difícil en el cual las bases estaban llenas, no había un solo out. Y bueno, y este pitcher lucía como que estaba descontrolado. Y yo, pero Pujols, ¿por qué no lo cambias? No, realmente fue emocionante. Y sobre todo que nos permite... mañana viernes vamos a competir contra Corea, que es un buen equipo, pero no es Japón. Al que pierde, juega mañana contra Japón, que es un equipo, imagínate. Y nosotros vamos a jugar con Corea, vamos a ver qué pasa. Exacto, así que mucha felicidad de Plátano Power. Entrando en materia, tú sabes, Mercy, que en este mundo de la tecnología, el mundo tecnológico, a veces es difícil uno tener una teoría de querer que las cosas se lleven diferente. Y es a propósito de que en esta semana el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, dio una declaración de acuerdo a que anunció que planteará frente al Consejo Nacional de Educación un reglamento que regule el uso de celulares en las escuelas. Exacto. Es una tarea que ha estado pendiente. Creo que ya toda la población mundial ha llegado a la misma conclusión de que hay que intervenir, pero es una especie de moneda de dos caras, porque por un lado tiene que haber un uso razonable, porque no es verdad que vamos a volver a la era de piedra, y por otro lado la competencia. Cuando yo estaba en el colegio, por cierto, el Instituto San Juan Bautista, uno iba directamente a la biblioteca y era una idea de uno ir a consultar, pero ahora con este mundo de la tecnología es inevitable uno no usar los celulares porque la biblioteca hoy del muchacho es precisamente Google, ir a las redes. Entonces, claro, es difícil usted mantener esa cuestión de impedir lo que es el tema de los celulares porque se puede evitar en el curso, pero en el colegio como tal es inevitable ese tipo de cosas. No, claro, yo pienso que, y yo creo que él lo dijo claro, los maestros se quejan de que los muchachos se distraen con los celulares, entonces buscar un equilibrio. Bien, recordarán ustedes en meses pasados que colocaron un reductor de velocidad que consistía en una rampa que incluso trajo accidentes de tránsito enfrente del Parque Eugenio María de Hostos. En ese momento esa rampa tenía una pendiente de un 13%. Entiendan ustedes, fue una pendiente realmente demasiado alta. De hecho, cuando los vehículos entraban, saltaban y hubo accidentes. Esa rampa, pues, la bajaron, ahora tiene un 7%, perfecto. Pues, otros reductores de velocidad, no de ese tipo, sino de los que se colocan en el pavimento, fue instalado en la República de Colombia, en la Rotonda específicamente, y aquello provocó unos tapones interminables, pues finalmente tanta fue la protesta que esos reductores fueron eliminados por el ayuntamiento. Entonces, a uno le preocupa como entrar y salir. Lo vimos en el caso de la rampa del malecón, era Intran. En el caso de los reductores de la Colombia, era el ayuntamiento del distrito. Entonces, óyeme, como que o no se estudian bien las cosas, o se llevan solamente de la reacción de la gente, y así no puede ser. O sea, un gobierno no puede estar a expensa de la opinión. Ahora, si la opinión realmente tiene valor, bueno que echan hacia atrás. Exacto. Bueno, en esta semana, pasando a otro tema, participó en el almuerzo del Grupo Corripio
Eduardo San Lobatón, Yayo, quien es el ministro de Industria y Comercio, el cual reveló que tras solo 2 semanas en la guerra en el Medio Oriente, el gobierno ha tenido que disponer 1.700 millones en subsidios para los hidrocarburos. Y aunque existe una reserva de 12.000 millones, habrá que hacer ajustes porque no se sabe cuánto tiempo durará el conflicto armado. Afirmó que todavía es muy temprano para anunciar algunas medidas que se adoptarían, las cuales deben ser debidamente ponderadas y consensuadas con los sectores productivos. Reveló que previo al viaje del presidente Abinader hacia Chile estuvieron modelando las diferentes escenarios que se podrían presentar. También llamó la unidad a los sectores económicos y políticos para afrontar la crisis generada con el aumento de los precios del petróleo, lo que impacta en diferentes regiones de la economía. No obstante, confío que la economía dominicana es resiliente, existe una buena planificación y además que cuenta con reservas internacionales superiores a los 14.000 millones de dólares, la más alta de toda la historia. Lógicamente, como decíamos ayer, Mercy, en situaciones como esta, con esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, nunca se está preparado. Nunca. Porque uno afronta situaciones difíciles que te afecta, aparte del crudo del petróleo, que ya ha superado la barrera de los $100, te afecta el turismo, claro, y automáticamente también el caso de los carburantes. Durante toda la semana nos hemos pasado hablando, porque es el tema fundamental del mundo. Ahora tú lo tocas desde la óptica de los efectos que va a tener para nosotros en términos de precios de combustibles. ¿Qué ocurrió en esta madrugada precisamente? En vez de mejorar, recordemos que Trump había dicho que la guerra estaba prácticamente resuelta, pero que había que continuar como para acabar totalmente. Bueno, en esta madrugada de jueves hubieron para nosotros madrugada, para ellos día y también madrugada, hubieron muchísimos ataques de Irán a posiciones y del mismo modo de Estados Unidos y de Israel, incluso a estructuras petroleras. Y precisamente Irak dijo que sería bueno que esas estructuras petroleras como que no se tocaran. O sea, que vamos, como quien dice, vamos a bombardearnos por todos lados, pero las estructuras petroleras vamos a respetarlas. Y hubo nuevos ataques iraníes que alcanzaron a Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein y Kuwait, mientras Israel bombardeaba Irán y el Líbano. O sea, parece ser que ayer fue un día muy intenso de luchas. Irán ha alcanzado este jueves ataques a barcos en el Golfo Pérsico, esta vez atracados en el puerto iraquí de Basora, y un buque con contenedores de los Emiratos Árabes también fueron atacados. Es decir, que en medio de esto, por supuesto, el petróleo volvió a rebasar la frontera de los $100, aunque al final de la jornada ligeramente bajó y terminó en 96. O sea, es importante unir esto con lo que tú acabas de decir, Tony. No es verdad que ningún país está preparado para eso. ¿Por qué? Porque ya a principio de semana, recuérdate que hablamos que República Dominicana ya estaba recibiendo ligeros alzas en los fletes, y digamos que en un momento los productores y los industriales absorban ese pequeño flete para no comenzar a intranquilizar más al país. Pero va a llegar un momento, y ya lo dijo en esa entrevista, que es imposible mantener un subsidio mayor de lo que ya hay. Es decir, que con optimismo no exagerado, sí tenemos que estar pendientes de lo que va a ocurrir, como esperamos nosotros que el gobierno esté pendiente de lo que está ocurriendo para tomar las medidas que pueda dentro de nuestra precaria economía. Sí, pero también ahora, porque muerto el principal ayatollah, queda su hijo al mando, y a veces uno lo que se pregunta es cuánto tiempo durará el hijo ahora al mando de esto. No, porque ahora con esto Estados Unidos va a estar muy pendiente. Y Donald Trump tiene las pilas puestas con muchos países, porque también le está poniendo la mira a países que tienen tiranía, como el caso de Cuba. Claro. Bien,
Por cierto, no se pierdan esta semana el artículo de mi padre, Ramón Núñez Ramírez, a propósito de este caso de la guerra. El sube y baja del dólar. Exacto. Ese es un artículo publicado en el periódico Hoy, el cual muestra, porque lógicamente, luego de la guerra que hay entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se dispara el dólar y hay una especie de inestabilidad. Claro. Por encima de lo estimado, que son los efectos que uno llama la economía global. Claro, sí, aunque en ese artículo Ramón destaca la volatilidad que ha tenido el dólar en nuestro país, independiente ya de esta crisis, o sea, con más razón, pero no dejen de leer el artículo, que está muy interesante. Yo siempre le escribo a Ramón cuando él me los manda, diciéndole que él puede explicar de manera sencilla cosas que son muy complicadas en economía. Exacto, así que no se lo pierden. Bueno, y como cada jueves tenemos el segmento de la licenciada Yanis Santaella, quien es experta psicóloga clínica, coach, el cual pues en vivo y directo, tenemos un encuentro directo, pero vía Zoom con ella. Hola. Adelante, Yanis, buen día. Hola, Mercy. Hola. Qué gusto, qué placer conocerte así, no solamente por te oigo, te leo, te oigo y te leo. Amén, pero qué alegría verte así de frente, ya dirigiéndote a nosotros. Amén, qué bueno verles también, señores, en las cosas nuevas aquí, así que gracias. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en Jueves de Cerca de Ti, es la ansiedad financiera. Y primero vamos a entender qué es la ansiedad financiera y cómo ocurre. La ansiedad financiera es el proceso de cambio que vivo en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente y sobre todo en mi conducta por los temas financieros. Se tiene una estadística que más del 80% de las personas han vivido o viven una ansiedad financiera, y de esas 3 personas la viven, el 87% la vive 3 veces a la semana, y de ese porcentaje hay mucho también que lo vive por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Y quiero explicar qué es la ansiedad financiera. Es el proceso donde yo siento miedo, temor o mis pensamientos me dicen que algo va a pasar a nivel monetario. Eso sucede desde el hogar. ¿Y cómo lo vive una persona de más de 40 años? Irritabilidad, sensación de fracaso, sensación de que no puedo dormir. Hay muchas personas en este momento que no duermen por la ansiedad financiera, y el 47% de eso, o sea, la mitad de esas personas comprometen su salud mental. Por eso es muy serio hablar de este tema. ¿Te preocupa el dinero? ¿Te preocupa cómo vas a llegar a fin de mes? Y eso afecta también el rendimiento de emprender, de crecer en tu negocio, de avanzar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces tomamos talleres de economía o tomamos talleres de inteligencia financiera, de finanzas, pero no nos damos cuenta de las creencias que tenemos dentro de nosotros. Por eso yo quiero dejarte hoy, a ti que eres adulto, porque también voy a hablar un poquito de los jóvenes. ¿Qué te preocupa del dinero? ¿Cuál es tu mayor preocupación y cuál es el pensamiento que viene? O sea, lo que me preocupa es si no voy a llegar al fin de mes. ¿Cuál es ese pensamiento? No voy a poder, no hay suficiente. Y por último, ¿qué aprendiste en tu casa? La mayoría de nosotros trae nuestras creencias de dinero, vienen del hogar. Había poco, no se sabía, los ricos eran malos. Así que te invito a ese trabajo emocional. Del otro lado, también muchas veces entendemos que nuestros jóvenes no avanzan. Sin embargo, uno de los mayores índices de estrés financiero de esta generación lo está viviendo la generación Z, porque es una generación que viene de las expectativas, y el millennial que viene con quiero ser feliz, pero realmente esto que hago me da dinero.
¿Puedo ser feliz y tener dinero? Pues la verdad es que sí. El estrés financiero y la ansiedad financiera es un tema importante en nuestra casa, importante en nuestra pareja. Y si es tu tema, tómate 2 años emocionales y me preguntarás, ¿por qué 2 años emocionales? Porque toma tiempo trabajar estas creencias, pero verdaderamente venimos por Dios a ser abundantes, prósperos. El dinero está ahí, lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad y trabajarnos. Así que te dejo esas tareas y verifica qué está haciendo el dinero en mi vida y de qué manera me está afectando, porque, para que no comprometas ni tu salud mental, ni tu pareja, ni tu éxito a través del dinero, porque lo que está detrás realmente, el dinero te aseguro que no es el problema, sino una situación emocional que no has trabajado y puedes trabajar. Si lo quieres seguir trabajando, puedes ir a cualquiera de nuestros centros y también buscar ayuda profesional. Y esta noche en Pregúntale a Yanis, nuestro jueves de encuentro totalmente gratuito por Zoom, trabajaremos el proyecto de vida financiero. Tú puedes. Seguimos aquí con nuestro interesante contenido de Telematutino 11 con nuestra Mercy y nuestro Ramón Núñez, hijo, que está hoy con nosotros. Y nos vemos el próximo jueves de manera presencial. Bendiciones y aquí seguimos. Que el estrés financiero no sea parte del problema de tu vida.